Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos una vez más a Reviews CJ. Yo hoy estoy muy contento, Carlos, porque es difícil en los tiempos que corren sorprenderte, ver conceptos diferentes y sorprenderse, y hoy venimos con algo bastante curioso. muy interesante. Si estabas buscando un Ultrabook, pero eres un gamer, no te puedes perder el análisis del MSI GS30. Bueno, pues comenzamos como siempre, pero antes, Carlos, me gustaría hablar un poco de lo que tenemos delante, ya que algunos dirán, oye, aquí para tener un portátil tenéis muchas cosas encima de la mesa. Pues lo primero que tenemos es un Ultrabook, un portátil al uso, bastante ligero, pero que viene acompañado, Carlos, con esta cajita. Sí, la verdad que resulta muy interesante poder intentar juntar dos mundos tan diferentes. Por una parte, el que quiera un uso exigente, quiera jugar, quiera exprimir al máximo su ordenador, tenemos un dock del cual ya os hablaremos. La verdad que es una auténtica bestia, pero por otra parte quiere tener un portátil más al uso, ligerito, para poder trabajar, poder llevárselo, y en este caso es como la unión de ambos mundos. Exacto, la movilidad, qué importante es este aspecto. Vamos a comenzar, si quieres, Carlos, empezamos por el Ultrabook, viéndolo un poco detenidamente, y lo primero que nos llama la atención, pues es eso, la ligereza y lo relativamente pequeño que es, ya que mide 32 centímetros de ancho, 23 de largo y tiene 19,8 milímetros de espesor. Sí, la verdad que nos encontramos con unas dimensiones bastante similares y que rápidamente nos indican que estamos delante de un Ultrabook. Vamos a hablar un poquito de materiales y de la construcción. En este caso, el fabricante MSI ha optado por el plástico en un acabado negro bastante sobrio, elegante. Sí que es cierto que nos hubiera gustado quizá algún detallito más. Eso sí, sí que encontramos algo que no puede faltar, como es su logo en acabado cromado, el típico dragón seña de la firma. Sí, muy al estilo MSI. Y esto, Carlos, este plástico, ¿qué consigue? Pues que tengamos un dispositivo muy liviano, 1,2 kilos. La verdad es que para las predicaciones que tiene, que luego las veremos, estamos delante de un peso muy contenido. Vamos a empezar hablando de algunos detallitos que nos han llamado la atención y que denotan también que tiene un alma gamer también este portátil. Tenemos dos pequeñas tiras LEDs en la parte frontal, oye, que le dan un pequeño toque. ¿Qué te ha parecido? A mí me mola, ¿eh? A mí yo soy muy de los LEDs. Yo soy muy de LEDs y neones, soy muy fan. Otras cosas que nos han llamado la atención, pues es hablar un poco del teclado. Sí que es verdad que no tiene parte alfanumérica, es un teclado más clásico, pero a mí en general me ha dado muy buenas sensaciones. Creo que estamos delante de un teclado de calidad. Y eso, aunque pueda parecer una tontería, no lo es, ya que evidentemente es lo que utilizamos para interactuar. Evidentemente este teclado está retroiluminado únicamente en color blanco. Hay otros modelos de MSI que sí que permiten jugar con diferentes colores, oye, en este caso es únicamente de este color. Lo que me ha gustado un poquito menos es el trackpad. La verdad es que me ha dado la sensación de ser algo duro, rígido, y no he tenido el mejor feeling que se encontraba, por ejemplo, con el teclado. El trackpad funciona bien, pero ese feeling me ha faltado un poquito. Dicho esto, vamos a ver algunos detalles que tenemos en la parte trasera de este Ultrabook de MSI. Por una parte tenemos la ventilación y vamos a prestar especial mención a un detalle importante que nos va a llevar al siguiente complemento, como es el dock. Tenemos unos pequeños agujeritos para poder anclarlo. Efectivamente, la verdad tenemos un anclaje bastante tradicional que funciona bien, lo hemos estado probando. Enseguida podemos dejar el portátil y tenerlo conectado a este dispositivo, que como estáis viendo es bastante grande. Concretamente, si vemos las dimensiones, 36 centímetros de ancho, 21 de largo y tenemos 20 centímetros de grosor. Hombre, es un mamotreto, no nos vamos a engañar. Mamotreto es la palabra más adecuada. Ya veremos, ya veremos por eso que tiene bastante justificación. Vamos a ver algunos detalles estéticos, porque todavía estamos en este apartado. Parte frontal, tenemos LEDs rojos. En la rejilla también se nos dibuja un poquito el dragón de la marca y un pequeño detalle cromado en la parte inferior para intentar hacerlo un poquito más elegante. Sí, tiene un aspecto quizá de altavoz portátil, que luego hablaremos, que también es una de sus funciones. Y todo el conjunto pesa 4,2 kilos. Evidentemente, este dispositivo está pensado para tenerlo en casa tranquilamente y utilizarlo pues un poco de sobremesa. Ahora que ya conocemos a ambos complementos por fuera, llega el momento de hablar un poquito del hardware. Y sin duda, aquí está el turrón, aquí está la chicha. Es importante que prestemos bastante atención y vamos a hacerlo también de forma separada. Vamos a empezar hablando, si te parece, Emma, por el Ultrabook. Hablemos de su procesador. Es un Intel i7 de cuarta generación, el 4870, que corre a 2,53 y tenemos una Intel Iris Pro para poder estrujar. Ya hablaremos un poquito del rendimiento que tiene. Hardware potente, evidentemente, para tratarse de un dispositivo portátil, de un Ultrabook. También tenemos memoria RAM, tenemos dos configuraciones aquí, 8 o 16 GB, dependiendo el modelo que elijamos. Pero bueno, un poco lo que estamos acostumbrados en esta clase de dispositivos. Batería, pues oye, tenemos 4 celdas de litio-ion y vamos a centrarnos en un aspecto muy importante, como es la conectividad. No nos habíamos olvidado. Vamos a ver en el canto derecho que nos ofrece este Ultrabook. Tenemos el lector para tarjetas SD, USB 3.0, HDMI, LAN y el dispositivo de carga. Y en el lateral izquierdo tenemos otro USB, también tecnología evidentemente 3.0, la salida del audio e incluso la seguridad para que no nos roben el MSI. Y Carlos, tecnologías inalámbrica,
pues lo clásico, tenemos Wi-Fi, incluso USB en su versión 4.0. A mí que no me lo roben, ¿eh? Que me mejor que no. Que me dan un disgusto. Hablemos un poquito del almacenamiento y lógicamente es importante deciros que hay dos versiones, 256 o 512 GB, en este caso tenemos la versión tope de gama, en este caso con tecnología RAID 0. Exacto, siempre en estado sólido y como dice Carlos, RAID 0, una tecnología a través de la cual va a guardar la información de un modo más eficiente que de la forma más tradicional. Ahora ya conocemos prácticamente todas las especificaciones y la valoración, en este caso el análisis, es bastante claro. En este caso tenemos un Ultrabook, como veis, con un Intel de cuarta generación, un montón de memoria RAM, vamos a poder trabajar con él sin ningún tipo de problema. Edición, ofimática, poder utilizar navegador a full. Eso sí, ha quedado muy claro, habéis visto en algunas pruebas, que si queremos jugar de verdad, hombre, no es el portátil más adecuado. Efectivamente, para la gran mayoría de tareas funciona muy bien, es un dispositivo que en movilidad es la verdad muy útil, pero sí que es verdad que si queremos meterle chicha de verdad y ponernos a jugar, tenemos el dock. Concretamente, Carlos, vamos a repasar lo que tenemos aquí dentro, ya que vemos que es algo muy grande, pero no sabemos lo que hay. Pues concretamente, cosas que tenemos. Tenemos un puerto PCI Express, a través del cual podremos incluir una tarjeta gráfica. En algunos modelos, Carlos, viene con la GTX 970, una de las más potentes del mercado. Un bicho. La verdad que hemos podido exigirle y meterle juegos a máxima resolución y prácticamente ni se ha enterado. Exacto, la verdad es que es una auténtica maravilla. Otras cosas que encontramos. Encontramos un puerto de 3,5 SATA para poder ponerle un disco duro, dos altavoces de 5 vatios e incluso un subwoofer. Ya hablaremos de esto y haremos una pequeña prueba porque la verdad que se escucha muy bien. Tú has dicho anteriormente que se parecía quizá un altavoz. Exacto. Y tiene ciertos paralelismos. Pero además de esto, este espacio está bien aprovechado para poder tener conexiones extra. Hombre, tenemos sitio para aburrir, lógicamente, se tenían que llenar. Tenemos un puerto LAN, tenemos 4 USB también 3.0, lógicamente, y las diferentes entradas y salidas de audio para poder conectarlo con el portátil. Y evidentemente, como os podéis imaginar, también tenemos una fuente de alimentación de 450 vatios. Así que como os podéis imaginar, Jaume, con estas especificaciones, especialmente con la gráfica que tenemos integrada, todo va que vuela. Los gamers más exigentes no van a tener ningún tipo de problema. Si eres un jugón de verdad, posiblemente sea un magnífico complemento. Una auténtica maravilla. Cuando tienes el GS30 aquí, la verdad es que puedes ejecutar cualquier juego, cualquier actividad. Nosotros lo hemos utilizado para infinidad de cosas, incluso renderizar vídeos. Hemos visto que el rendimiento es una auténtica pasada debido a este hardware adicional que tenemos en nuestro dispositivo y que lo convierte, pues eso, en una máquina. Y si te parece, Jaume, vamos a hacer una pequeña mención de algo que es muy evidente. Lógicamente, este Ultrabook de MSI lleva la versión de Windows 8.1, poquito que contar si queréis utilizar el apartado multimedia con la interfaz Metro o la interfaz general que os vamos a contar de Windows. Exacto, como siempre, todo lo que está orientado un poquito al mundillo gamer suele estar muy de la mano de Microsoft y del sistema operativo Windows, con lo cual es lo que tenemos aquí. También comentaros muy brevemente que hay algunas aplicaciones preinstaladas, acuerdos que tiene MSI o incluso aplicaciones propias, bueno, de un relativo valor. Eso sí, Jaume, a mí hay una cosa muy importante, porque a mí jugar me gusta mucho, pero yo soy un amante del multimedia y yo creo que es importante también que le destinemos unos apartados para ver pantalla, audio y cámara de este dispositivo. Vamos a empezar por lo más evidente, como es la pantalla. Tiene 13,3 pulgadas, un tamaño bastante afín, sobre todo cuando ponemos a repetir, es un Ultrabook. Exacto, una pantalla LED, resolución 1080 con una superficie mate, que en líneas generales nos ha gustado bastante. Creo que estamos ante una buena pantalla, sin ser tampoco top del mercado, pero la verdad es que se ve muy bien. No, la verdad que no vamos a tener absolutamente ningún tipo de problema. Vamos a seguir quedándonos con el Ultrabook y vamos a hacer una pequeña mención. Tenemos lógicamente una cámara frontal que puede permitir grabar y realizar llamadas a 720p, incluso 30 frames por segundo. Y ya para ir cerrando, Carlos, algo que me parece interesante comentar, iba a comentar el audio del Ultrabook, creo que no tiene mucho más sentido comentar el del dock, porque la verdad es que es una auténtica pasada. Para poner el Duster ahí a tometer, la verdad es que se llama. No, la verdad que es muy importante, siempre lo decimos, el apartado de la jugabilidad, el audio es un factor muy importante, así que qué mejor que poner una pequeña muestra. Bueno, pues hasta aquí ha llegado la review del GS30 de MSI. Muy bien. Carlos, vamos a hablar un poco de cash. Venga. Este dispositivo todavía no está a la venta, saldrá muy poquito, somos unos privilegiados. No, yo me siento... Hostia, estas cosas me molan. Yo cuando toco algo la primera vez me mola. Exacto, no obstante, hemos estado echando un ojo y parece que los precios rondarán entre la versión más básica sobre unos 1.800 euros hasta algo más de los 1.400, que tendremos la versión que ya vendrá pues con la gráfica, con mayor disco, etcétera, etcétera. Un precio que, bueno, es bastante razonable para lo que ofrece el mercado. Teniendo esto es lo de siempre, si quieres lo último de lo último, esto es lo que toca. Vamos a empezar por los puntos positivos, como siempre, vamos a intentar explicaros de una forma sencilla si lo necesitáis, si no, cuáles son los pros y los contras. El primero de ellos es la potencia bruta. La verdad que es una auténtica barbaridad. Si sois exigentes, si queréis un Ultrabook
pero sobre todo queréis una máquina de matar, pues sin duda, este pequeño complemento puede con todo. Exacto, el Ultrabook de por sí es bastante potente, pero cuando lo conectamos al dock es una auténtica pasada. Otro punto positivo, y también tiene que ver con el dock, es el audio cuando lo utilizamos. La verdad es que es una de las mejores experiencias que hemos encontrado. Aprovechar este gran tamaño como caja de resonancia para tener un muy buen audio con un subwoofer, creo que es una muy buena idea y la experiencia auditiva es francamente excelente, Carlos. Sí, la verdad que está muy bien. No sé qué iba a decir, pero no sé, excelente es la palabra. Te he puesto casi nervioso, eso es de la emoción. Y ahora vamos a pasar, lógicamente, a los puntos negativos, porque también los tiene. Uno de ellos, por ponernos un poco picajosos, es el del acabado. Habéis visto que el precio, en este caso, no estamos delante de unos complementos excesivamente baratos. Nos hubiera gustado quizá un pequeño más de mimo, sobre todo en el Ultrabook, o unos pequeños detalles que detonaran más calidad. Exacto, y el segundo punto negativo son esos pequeños sacrificios que hay que hacer para tener un dispositivo muy potente. Me explico, claramente. Evidentemente estamos delante de un dispositivo que hace algo más de ruido de lo normal. ¿Por qué? Porque necesita una ventilación debido a su gran potencia. Tampoco la autonomía de la batería es excelente, porque evidentemente esa potencia requiere de esa autonomía. Con lo cual deberás hacer algunos pequeños sacrificios que son pequeños puntos negativos que debéis tener en cuenta. Y ahora, para terminar, hemos seleccionado un concepto que puede ser tanto positivo... Estamos muy reflexivos, ¿no? Pero la verdad que es que este es un dispositivo precisamente para esta reflexión, y el concepto puedes enfocarlo en forma positiva o en forma negativa. Exacto. Si eres un gamer y tienes la posibilidad de comprarte, o tenías la intención de comprarte un sobremesa potente, quizá esto te lo sustituye. Tú llegas a casa, conectas tu portátil y tienes un sobremesa que es un pepino, pero te otorga la versatilidad de tener un Ultrabook también. Exacto, tienes dos conceptos en uno. Tienes un ordenador de sobremesa muy potente, tienes un Ultrabook muy llevable y versátil, con lo cual tienes resueltos dos problemas con un solo dispositivo. Por otro lado, la vertiente negativa que decíamos, si no tienes esa necesidad, evidentemente este no es el concepto que tú necesitas. Sin duda esto va a un nicho de mercado muy determinado. Gamers, vaya, es una gran compra. Exacto, así que resumiendo, yo debo decir que a mí el GS30 me ha gustado mucho, creo que es una solución muy interesante y sobre todo novedosa en el mundo que nos encontramos, y estoy seguro que a muchos usuarios les encantará poder tener un poco lo mejor de los dos mundos en el mismo dispositivo. Pues a mí lo que me encantaría es que os haya encantado este vídeo, porque desde aquí tenemos la intención de poco a poco iros trayendo también diferentes dispositivos de este fabricante, diferentes portátiles, para que, oye, tengáis la máxima información posible. Así que nada, si os ha gustado le podéis dar al like, nos veremos muy pronto, ya que venimos con un montón de cosas, Carlos. Esto como siempre. Como siempre. Hasta luego. Hasta luego.